embotellar vino necesito que se termine antes la maduración o lo que haya que, o sea, lo que hagan en la pileta de un vino, ¿sí? O en las barricas o lo que sea. Entonces, primero necesito que vaya eso. Hay una secuencia. Entonces, en esa secuencia se puede mostrar lo que es la interdependencia. ¿Sí? Entonces, bueno, estos 4 principios, eso no estaban en las diapositivas anteriores y fíjense que son como leyes que forman parte de esto que preguntaba su compañero, que es como la semántica o hacen a la interpretación de la teoría. Y otros principios completan un poco estas leyes. Fíjense acá. Voy a empezar por los más fáciles, los que a mí me parecen más fáciles de entender. Mientras más grande sea el sistema, más recursos necesita para mantenerlo. No sé si hace falta explicarlo, pero imagínense una multinacional versus no sé, un mini market en la esquina de cualquier barrio, digamos. El Barloa. Claro, el Barlow, tal cual, tal cual. O sea, mientras más grande es el sistema, más recursos necesitará para su mantenimiento. Obvio, obvio, necesito más entrada, voy a producir más salida, pero esto es así. Incorporo más universidades al sistema educativo y voy a necesitar, obviamente, más recursos para pagarle sueldo a los docentes, más infraestructura, más lo que sea, ¿sí? Entonces voy a necesitar más recursos para mantenerlo. Si tengo más hijos, si el sistema familiar es una familia de 5, no es lo mismo que una familia de 7. Profe, preguntaron algo ahí en el chat. Sí. Dice un compañero, si el todo fuese en las facultades de Argentina, ¿en Uh-huh. qué depende esta facultad? ¿De la UNCUYO, por ejemplo? No, esta no depende de la UNCUYO. Son interdependientes del todo también, por ejemplo. Si hay una reglamentación que hable de, no sé, concretamente, les cuento algo que me quedó por... Profe, en realidad preguntaba, o sea, por ejemplo, Sí, si usted recién dijo que las partes dependen de otras partes, no sé si lo dijo exactamente así, pero dijo que siempre una parte depende de otra. eh, ¿qué- ¿De qué depende nuestra facultad de otras, por ejemplo? No sería que dependen del todo, sí o sí. dependen del todo, dependen del todo. En algunos casos dependen de otras, como el caso que yo le dije, si el sistema nosotros bajamos el nivel de detalle, la interdependencia es mayor. Cuando empezamos a subir el nivel de detalle, la interdependencia entre elementos puede ser menor. Entonces ahí podemos calificar a un sistema como, ¿se acuerdan de la clasificación de autónomo? En una, me parece que estaba y si no la deberíamos agregar, porque en los apuntes está. Yo puedo definir niveles de autonomía. El caso que plantea tu compañero está perfecto porque en realidad la idea es, hay algunos elementos que si yo los considero como elementos tienen un mayor nivel de autonomía. Van a depender del todo sí o sí, porque la reglamentación que haya sacado el Ministerio de Educación respecto a universidades le va a todos, le va a competir a todos, digamos. Pero también existe esa parte, la parte de mayor o menor autonomía. Si yo bajo y digo la UTN tiene 30 regionales. ¿En qué van a ser dependientes? También me podrían plantear en qué van a ser dependientes. Todas dependen de rectorado. Todas dependen de rectorado. Después, todas o muchas establecen relaciones. Por ejemplo, todas las carreras de sistemas hay 13 de esas 30, hay 13 que tienen sistemas.
Entonces han creado una estructura que se llama Consejo de Directores del Sistema. Entonces sí, ahí sí dependen de ese otro todo que se creó. ¿Se entiende? Ahí quedó. Sí, profe. No sé si era Tomás que lo había preguntado. Siempre es así, digamos, yo puedo ir aplicando los conceptos y tengo que ir como aplicando todos los conceptos. Cuando yo bajo y descompongo, o sea, si yo considero una empresa, yo a nivel de empresa puedo decir que tengo comercialización, producción y distribución. Para que yo pueda comercializar, tengo que producir, ¿sí? Y una vez que yo digo, bueno, produje el elemento que quiero, lo comercializo, lo vendo, este otro va y lo distribuye. Pero la persona que está en producción, en principio no depende, ¿sí?, de la persona que está en comercialización. ¿Sí? O sea, tengo que analizar como todo, digo, qué es lo que yo considero como parte. Si yo lo que considero como parte de un sistema que es empresa son las funciones, ahí puedo ver cuál es la interacción entre esos elementos. Pero si yo digo la relación entre una persona de acá y una persona de acá, ahí no me queda tan claro. ¿Por qué? Porque yo, a lo sumo, si yo estoy en producción, dependo de mi gerente. Y esta otra persona que está en comercialización depende de su gerente. Entonces, a lo sumo, puedo establecer relaciones entre las personas que diga, si es mi jefe, ¿sí?, estamos dinámicamente interrelacionados y somos interdependientes. Pero con la otra que está en otro lado, puedo estar relacionado, pero no dependo de ella, dependo de mi jefe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Bueno, profe. Profe, una pregunta, y con el sí, ejemplo que acaba de explicar, sí, entonces, ¿cómo se diferenciaría el sistema del subsistema y el suprasistema? sí, exacto. Ahí ¿Cómo se tendré. diferenciaría? Y bueno, suponete que yo diga, el sistema, si yo quiero dividir al sistema en subsistemas, digo el sistema empresa, organización empresa, y ahí me conviene, pero esto es para el análisis que yo haga, me conviene dividir, no volver a aplicar el concepto de sistema. Me conviene aplicar y decir, tengo el subsistema producción, el subsistema comercialización y el subsistema distribución. Ahí me conviene no seguir bajando y me conviene quedarme ahí y decir, bueno, en el sistema empresa tengo esos 3 subsistemas. Nuestra última, digamos, si llegamos mañana lo veríamos mañana, pero si no pasaríamos para la semana que viene, es justamente ver el tratamiento de los subsistemas. Porque la ventaja de la teoría general del sistema es esto, que yo aplico recursivamente, como les habíamos dicho, las mismas definiciones. Entonces yo digo, bueno, el todo es la carrera de sistema. Y de ahí empiezo a bajar. Otra vez, el todo es primero cuarta. Pero hay un momento en donde no me conviene volver a considerarlo como sistema, sino considerarlo como subsistemas, porque los subsistemas son los que se relacionan con el todo, ¿sí? Entonces ya no los considero interdependientes entre ellos, obviamente, siempre hay, pero ya los considero y les aplico los conceptitos que vamos a usar, que vamos a explicar mañana o el jueves que viene, referidos a subsistemas. Y bueno, el suprasistema sería lo que lo abarca.
Entonces yo diría, bueno, si esta empresa es, no sé, esta empresa es la que produce una bodega, esta organización es una bodega, y bueno, el suprasistema será el sistema económico argentino, o si no me conviene considerarlo como suprasistema el sistema económico argentino, diré el suprasistema es el conjunto de bodegas de toda la Argentina o el conjunto de bodegas de Mendoza. ¿Sí? Entonces me conviene decir, si este es el conjunto de bodegas de Mendoza, bueno, cuáles son las entradas, a dónde están las salidas, a quién le exportan, de quién dependen para recibir las entradas, dependen de solamente la uva de acá, tienen que importar las cápsulas, tienen que importar las etiquetas o no dependen de las etiquetas. Entonces ahí me conviene considerar a ese suprasistema, ¿sí? Y no me Entonces, profe, convendría ¿en qué diferencia el ¿sí? en qué se diferencia el suprasistema del entorno? En que influye sobre lo que... tenés razón, está muy buena la pregunta. Vamos de nuevo, te la iba a contestar así rápido. No habría diferencia, ¿sí? Solo en el sentido de que yo no estudio el entorno. Digamos, el entorno, cuando yo digo algo pertenece al entorno, lo único que hago es calificarlo con las dos preguntitas que decíamos. ¿Influye en lo que yo en lo que a mí me interesa? Y si lo puedo controlar. Si lo puedo controlar e influye, está dentro. Si no lo puedo controlar, pero influye, está en el entorno. Y si no lo puedo controlar y no influye, está en el ambiente. Entonces, lo que vos decís es muy coherente porque el suprasistema pertenece al entorno de mi sistema. Yo elegí un foco de estudio que es una bodega, ¿sí? Entonces el suprasistema, el consejo de bodega de todo Mendoza, pertenece a mi entorno, ¿sí? El tema es que me conviene en ese caso, por el nivel de influencia que tiene, las decisiones que se toman, que las decisiones me afectan, no sería cualquier entorno, ¿sí? Me conviene considerarlo como un suprasistema. La ventaja de la teoría general de sistemas es que yo una vez que digo, establezco el foco es, esto es mi sistema, es como que estoy parado ahí, elijo dónde pararme. Convenientemente, parado acá, hacia abajo van a ser subsistemas, no me sigo moviendo recursivamente. Hacia arriba voy a hacer suprasistemas, pero porque me interesa, no es cualquier entorno. Un cliente es del entorno. Un cliente que viene y me compra vino pertenece al entorno, porque a mí me interesa lo que haga como cliente porque me interesa que me compre, ¿sí? Pertenece al entorno de mi sistema, pero yo no puedo manejar la decisión que él puede tomar respecto de comprarme a mí o comprarle al de al lado, ¿sí? Pero me interesa que Sí, haga sí. y no lo puedo controlar. Esa es la definición de entorno. Pero en cambio, el suprasistema, si lo defino como este conjunto de bodega, el nivel digamos, de interés que tiene específicamente esos elementos del entorno hacen que me interese definirlo como suprasistema. Claro, ya De entendí, ya alguna entendí. manera, si yo pertenezco al consejo de bodega, yo puedo influir un poco en las decisiones colectivas que se tomen y tratar de minimizar esto de no poder hacer nada porque la variable es no controlable. ¿Se entiende? Sí, 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 ahí me quedó claro. Ah, bueno. Bueno, esto a lo mejor terminó explicando este ejemplito, este otro principio que dice todo sistema pertenece a un suprasistema, o sea que siempre puedo encontrar un suprasistema, y todo sistema puede subdividirse en subsistemas, ¿sí? Así que ese ya nos quedó. Y
mientras más especializado es el sistema, menos podrá adaptarse a circunstancias diferentes. Ahora no se construyen muchos sistemas especializados, así que bueno, la adaptación es bastante posible. No sé, si ustedes si les ha tocado ir a un traumatólogo, habrán visto que ahora los traumatólogos hay especialistas en rodilla, especialistas en mano, especialistas en muñeca, especialistas en pie, especialistas en cadera. ¿Está? Si llega algún accidentado, le va a costar a un traumatólogo de estos súper especialistas adaptarse a atender cualquier cosa. ¿Sí? Las máquinas que se producen. Un torno puede llegar a adaptarse. Una computadora es el ejemplo de un recurso que es flexible y un sistema que es flexible. Una empresa que a lo mejor no se diversifica y que a lo mejor solo produce motores de determinado tipo. Y bueno, la tecnología para ese motor quedó obsoleta y no se va a poder adaptar. ¿Se entiende? Sí, Sí, se profe. entiende. A eso se refiere. Durante muchos años, ahora no tanto, pero durante muchos años, se dijo que la educación en Argentina, la educación universitaria en Argentina, era generalista, versus la educación en Estados Unidos, por ejemplo. La educación en Estados Unidos es súper especialista, o sea, pero porque allá tienen campo para decir, quiero un ingeniero en motor, bueno, ¿y qué ha pasado? De hecho, en motores diésel de tal tipo. Y consigue trabajo, en realidad, consigue trabajo. Entonces, acá no. Y de hecho, un ingeniero de acá consigue trabajo en cualquier lugar justamente por eso. Una de las razones justamente por eso. Porque la concepción es que no sea un súper especialista, sino que sea que sepa solucionar problemas. Lo atamos con alambre, se decía en algún momento. Y Se bueno, sigue diciendo, profe. se sigue diciendo. Bueno. Está bueno, porque eso habla de que nos adaptamos y somos capaces de resolver problemas que antes no teníamos. Se sigue diciendo y se sigue haciendo. Está bueno. Mientras no nos quede el alambre y se institucionalice el alambre y que después apliquemos otra solución, que también estaría bueno, está bueno. Y bueno, el último es todos los sistemas crecen. Esto es así. O crecen en tamaño, o crecen en, no sé, ustedes habrán visto empresas que se diversifican y dicen, bueno, además de la bodega tengo un secadero, además de la bodega tengo la finca. Es un principio bastante aplicable, digamos, en la parte de teoría general de sistemas. ¿Hasta ¿Y acá? es sí o sí todos los sistemas crecen o hay excepciones? Porque está bien, si un sistema no crece, muere, pero puede existir el sistema hasta que llega a morir, por así decirlo. Claro. Tienen un ciclo los sistemas. Justamente una de las cosas que quería, así como Claro, pero sí o sí todos crecen. todos crecen, a no ser que, como vos decís, se mueran o se destruyan. Digamos, tienen un ciclo que mientras se plantea este ciclo de vida de los sistemas, se produce esta ley. Pero pueden llegar o sea, si el sistema deja de existir
no se adapta, muere, ahí al pobre le cayeron otras de las leyes, digamos, la entropía. No sé si entendieron bien el concepto de entropía. No, justamente esa la tenía anotada como duda. Ah, buenísimo, porque esa la quería, esa es pregunta de cualquier examen, cualquier cosa es la entropía. Perfecto, entonces. Claro, la entropía es la tendencia natural, que debería estar enunciada como otra ley, la verdad, la tendencia natural de los sistemas al caos y al desorden. Entonces yo por eso la mezclo con esta, con todos los sistemas crecen. Crecen, sí, pero a lo mejor están creciendo en caos y desorden. ¿Sí? Las personas crecen en entropía. ¿Por qué? Porque obviamente el sistema humano no, se va deteriorando. Entonces, la entropía hace que, hace evidente, se muestra esta tendencia al caos y al desorden. Si yo, lo voy a explicar ahora con el tema de entropía negativa. Si yo no como durante, no sé, una semana, o no tomo agua durante una semana, mi sistema, la entropía empieza a aumentar de niveles astronómicos hasta que llega la muerte del sistema, o sea, puede llegar la muerte del sistema, porque yo no estoy incorporando nada que contrarreste esa tendencia al caos y al desorden. Si yo quiero contrarrestar esa tendencia a que si no, al caos, que sería en este caso, que si yo no como, directamente no puedo vivir, o no duermo, no puedo vivir, entonces se contrarresta esto con lo que se denomina el concepto inverso, que es la entropía negativa. La entropía negativa implica tomar medidas para contrarrestar la entropía. Si la entropía en una empresa, supongamos esto de la producción y la comercialización, digamos, yo produzco un montón de botellas, un montón de cajas de vino. Si no tengo dónde guardarlas, el sistema aumenta su entropía. ¿Sí? Tengo que tomar medidas que se denominan negentropía o entropía negativa que contrarresten eso. Alquilaré un depósito para guardar y apilar todas las botellitas hasta que le llegue la época de venderlas o la época de embarcarlas para exportar. ¿Por qué? Porque tengo un problema, que el problema es que la uva se produce una sola vez al año. Entonces, no podría regular, ¿sí? Ahí tienen un ejemplito de lo que sería homeostasis versus entropía negativa. La entropía negativa habla de introducir medidas para contrarrestar la entropía positiva o entropía secas, ¿sí? La tendencia al caos. Si esas medidas se toman de manera equilibrada y permanente con un plan en el tiempo para que el sistema se adapte, estoy hablando de homeostasis. Digamos, este intercambio que la palabra homeostasis viene de las ciencias naturales también. Sería el intercambio de una célula a nivel de celular entre lo que necesita la célula de su ambiente, ¿sí? Y lo que, bueno, lo que le devuelve o las sustancias que no necesita que las devuelve. Pero esa es la idea. La entropía podría definirse como una ley natural o como un principio y enunciarse y decir, todo sistema tiende al caos y al desorden. ¿Qué tengo que hacer? Contrarrestar la entropía negativa, la entropía positiva, con medidas de entropía negativa. Si yo no estoy comiendo, comer. Si no estoy durmiendo, dormir.
Si necesito un medicamento, tomarlo. O sea, entropía negativa, profe, sería como el método para solucionar el problema. Tal cual, tal cual. Por eso, aunque la connotación de la palabra negativa le suene al revés, digamos, no, es la entropía negativa, la entropía positiva es lo malo, de alguna manera, porque es potenciar la tendencia al caos y al desorden que naturalmente existe, ¿sí? Y la entropía negativa sería justamente lo contrario, tomar medidas que me permitan contrarrestar esa tendencia al caos. Si una empresa crece, 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 crece porque vende un montón, ¿sí? Corre mucho riesgo de desordenarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O inyectar más recursos, poner más personas, especializar más personas, definir procedimientos a lo mejor que sean mecanizados, poner robot o no sé, hacer algo, digamos. ¿Sí? Pero tengo que tomar medidas que contrarresten el crecimiento. En ese caso me produjo de las empresas una mayor tendencia o un mayor aumento de entropía positiva. Entonces tendré que tomar medidas de entropía negativa, y si eso no es puntual, digamos, y es lo que tiende es al equilibrio estable del sistema, hablo de homeostasis. ¿Se entiende? Profe, y una pregunta. Y Sí. si, digamos, si tuviera mucha antientropía, digamos, entonces eso no me podría después generar una entropía, por ejemplo, si compro mucho almacenamiento, pero después ese gasto del almacenamiento me causa una pérdida. Claro. Sí, por eso en realidad tengo que pensarlo, digamos, tengo que pensarlo. Tengo que planificar las medidas de entropía negativa, porque a lo mejor alquilé un depósito que, como vos decís, me costó mucho más plata de lo que voy a estar ganando. Entonces tampoco es solución, voy a seguir potenciando la tendencia al caos. ¿Sí? Porque mi empresa se Muy va a ir bueno. al pasto, digamos, claro. ¿Sí? Entonces sería, digamos, que la antientropía no tiene así, digamos, como la entropía un límite hasta la destrucción, sino tiene un límite hasta donde eso ya me empieza a generar entropía. Exacto, exacto, exacto. La entropía negativa se aumenta, aumenta el nivel de desorden y exponencialmente, digamos, va y va y va y va hasta que produce la muerte o la desaparición del sistema. O sea, si una empresa crece, crece, crece desordenada, no puede cumplir con los clientes, no puede producir bien, no puede entregar, no puede hacer nada, en algún momento eso va a desaparecer, porque nadie más le va a comprar, porque no cumple con los pedidos, nadie más. El mismo entorno va a hacer que no exista más. Y si tomo medidas que me resulten absolutamente caras, la parte financiera me va a liquidar también. ¿Sí? Entonces, claro, por eso es tan importante como complementar todos estos conceptos. O sea, son didácticos. Yo puedo decir, bueno, la entropía positiva es tal cosa, introduzco medidas de entropía negativa. Introduzco información para la toma de decisiones, pero bueno, después tengo que hacer un costo-beneficio también. ¿Sí? Por eso es tan importante esta visión de sistemas para estudiar la realidad, porque realmente me provee de todos estos elementos realmente para comprenderla la realidad y tratar de ver esto, contrarrestar la entropía positiva, pero que no me genere más entropía. Está muy bien eso. ¿Quedó? Sí, ¿Alguna otra preguntita? Sí, profe. Dime. Mm, En la complejidad de un sistema, Ujú, a ver, ahí está, acá lo tengo. ujú.
dice que lo podemos medir de forma cuantitativa, después teniendo en cuenta en las interacciones que conlleva y en la variedad y la variabilidad. Ujú. Pero vamos a ver o tenemos que ver en el material nosotros alguna forma exacta y numérica y todo así de medir la complejidad de un sistema, o es así como viéndola, diciendo, bueno, viendo la complejidad de un sistema, tiene tantas partes, interactúan de esta forma y así, o hay una forma exacta para medir la complejidad. Está muy bien la pregunta, te adelantaste un poquito. Lo que vamos a Ah, analizar bueno, es, si no, no hay drama, o sea, si no, lo vemos después no hay problema. pero, o sea, lo uso para hacer un toquecito. Lo que vamos a ver referido a la complejidad tiene que ver con los subsistemas, digamos, y ahí, o como ven, una formulita, por darles algún ejemplo, digamos. Eh, si trabajan, no sé, 50 personas en una empresa, trabajan 50 personas y yo considero, digamos, que cada una interactúa con cada una de las otras, ¿sí? El número de interacciones crece en una medida que está expresado por esta fórmula. O sea, sería un medio de 49 elevado a 50, ¿sí? Por 50, Claro, perdón. Entonces, las interacciones, si yo digo, bueno, necesitamos tomar una decisión de qué producto lanzamos al mercado, ¿sí? O si desarrollamos tal app, tal aplicación, si desarrollamos tal cosa, y qué opinen todos. Imagínate lo complejo que va a ser la toma de decisiones cuando todas interactúan con todas. ¿Sí? O sea, eso aumenta muchísimo el nivel de complejidad. Cuando aumentan el número de interacciones entre los elementos, ¿sí? El número de relaciones entre los elementos, o cuando los elementos en sí mismos son muchos. ¿Está? Cuando yo digo, bueno, no voy a pedir la opinión de 50, voy a decir que cada uno se organice en grupos de a 10 y que los que interactúen, o sea, cada jefe de grupo interactúa con su grupo. Y después para los otros grupos interactúan los jefes. Ahí reduje drásticamente el nivel de complejidad. bien, bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Está? Entonces, la complejidad está dada por el número de elementos o por el número de interacciones entre los elementos. Cuando crecen los dos, imagínate de lo que se trata. Por eso las multinacionales, ¿qué hacen? Líneas, bajan Claro, líneas. los gerentes. Claro, claro, el gerente es una manera de reducir interacciones, justamente. ¿Sí? Cuando ustedes le dicen, bueno, voy a designar el centro de estudiantes dice, vamos a designar un delegado del grupo, un delegado del curso. Entonces el delegado del curso es el que interactúa. Está reduciendo drásticamente las interacciones. ¿Por qué? Porque si no es muy complejo y no se puede manejar. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. Por ahí lo puedo medir, con esta formulita lo puedo medir, por ahí no interesa tanto medir la complejidad global, ¿sí? Pero sí la complejidad a nivel de subsistemas, por eso lo que vemos lo que vayamos a ver va a tener que ver con esto, que cuanto más interacciones se den, más complejo se vuelve, o cuanto más elementos se den, más complejo se vuelve porque también aumenta el número de interacciones. Entonces, esa es una medida de la complejidad. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Alguna otra preguntita? No, No, profe, hasta ahora bastante bien.
bastante bien. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Tenía de lo que vimos de la otra PPT que ustedes tenían, quería volver a, este es el 1, parte 3, el 2. No, la 3 no. Algunos conceptitos, justamente la 2. Para completar algo que, bueno, yo sé que esto ustedes lo han leído porque evidentemente las preguntas que han hecho, digamos. Esto era algo de lo que quería particularizar, que fue lo que acabamos de ver, que me dio pie las preguntitas, o sea, el intercambio de energía o los conceptos relativos al dinamismo de los sistemas que tienen que ver con entropía, sinergia lo vimos, negentropía lo vimos, homeostasis lo vimos. Entonces, eso que me parecía que podía llegar a producir alguna duda. Y por otro lado, quería hablar de modelo. O sea, quería no cerrar, sino, qué sé yo, como decir algo de modelo. Un modelo que seguramente lo habrán escuchado hablar y se usa modelo para hablar de cualquier cosa casi. Pero un modelo, en nuestro contexto, nosotros vamos a trabajar toda la carrera con modelos. Y en nuestro contexto, como en el de muchos, como en el de la ciencia, digamos, un modelo es una representación de la realidad, una representación simplificada de la realidad. Por el mismo enfoque que venimos explicando, yo no puedo experimentar con la realidad. Yo lo que hago es construirme un modelo de la realidad. Entonces, con ese modelo aplico, digamos, lo que después se va a convertir en la realidad. Imagínense, no sé, si contratan un arquitecto, sus padres contratan un arquitecto y le dicen al arquitecto, yo quiero una casa de 3 habitaciones con 2 plantas, 2 baños, cocina, comedor. Perfecto. Imagínense la cantidad de opciones posibles que habría para satisfacer ese requerimiento. O sea, desde algo que valga, no sé, $1.000, no tengo la más mínima idea, pero de algo que valga $1.000 el metro hasta algo que valga $10.000 el metro, y va a seguir satisfaciendo la especificación de que sea 3 habitaciones, 2 plantas, 2 baños, cocina. Y si yo tratara de experimentar con la realidad, ¿sí? Si yo no construyera modelo, tendría que construir todas las opciones posibles. Por decir un ejemplo así recontra exagerado. Entonces, ¿qué se hace? Se construye un modelo y se decide sobre el modelo. Ahora existe el AutoCAD, que ustedes lo van a ver en sistema de representación. Ahora existe el AutoCAD, entonces el arquitecto puede modelar tantas opciones con esa especificación como quiera, porque no trabaja sobre la realidad. Los arquitectos van con las maquetitas de cartón porque no trabajan sobre la realidad, o sea, ellos no construyen un puente para aprobar la materia de puentes, ¿sí? Entonces, el modelo implica una versión simplificada de la realidad. Puede ser más o menos compleja, pero no es la realidad. O sea, yo cuando decido sobre el AutoCAD, no estoy decidiendo ni modificando la realidad. Y yo
la descompongo la realidad para tratar de manejar la complejidad. Entonces yo digo, tengo un plano dentro del AutoCAD que me tiene toda la cañería. Tengo otro plano que me va a tener toda la instalación eléctrica. Tengo un plano de planta que tiene el dibujo de lo que va a ser la construcción, y así logré dividir la complejidad de la realidad, simplificar los aspectos que para la electricidad no me interesa por dónde va el agua, a lo mejor. Entonces, bueno, estudio este aspecto de la realidad y recorto el resto. ¿Sí? Y es lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros construimos, desarrollamos modelos de sistemas que después se van a convertir en sistemas. Pero mientras estamos trabajando, mientras estamos construyendo, o más aún al principio, lo que nosotros trabajamos son con modelos. Y lo que nosotros mostramos son modelos. ¿Sí? Entonces, por eso quise así puntualizar en algunas definiciones que vamos a usar y que, uy, qué rápido se pasó, que vamos a usar y que vamos a necesitar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. El modelo puede ser tan complejo, o sea, yo puedo como, qué sé yo, un auto que es un prototipo, digamos, un auto que es un prototipo, ¿por qué? Porque desarrollaron una nueva forma de energía alternativa para el autito. Mientras ese auto no está en serie, no es la realidad, es un modelo de lo que podría llegar a ser un autito en serie que contenga todas esas características. Entonces, sí, nosotros no trabajamos con la realidad, trabajamos con los modelos. Implementamos eso a nivel de modelo, recortamos las relaciones que no contribuyen a nuestro entendimiento y después vemos. Si nosotros hacemos un sistema para la producción de la bodega, una app para home banking, armamos un modelo de la bodega y después decimos, bueno, ¿cómo va a interactuar el sistema de la producción de la bodega con el sistema de ventas? ¿Sí? Pero en el interín, cuando yo estoy desarrollando todo lo relativo a producción, recorto ese elemento que en la realidad está presente, pero que es mucho más fácil que yo construya un modelo que elimine determinadas relaciones, porque la capacidad humana, la mente humana tiene lo que se denomina racionalidad limitada. Entonces, no somos capaces de ver cómo sería la relación, digamos, de comprender la relación de alguien, o sea, alguien decía que 7 variables. La verdad es que yo no creo que podamos comprender la relación de 7 variables, porque si ustedes se imaginan una relación de una variable con otra, me va a dibujar 2 dimensiones. No sé, alto y ancho. Cuando le agrego la tercera dimensión, ya estoy en el espacio. Hasta ahí vamos bien. Imagínense cuando le agregue la cuarta, la quinta, la sexta. ¿La mente humana es capaz de procesar eso? Desde el punto de vista matemático, yo entiendo que no. Entonces, por eso se construyen modelos y por eso es la necesidad de operar sobre modelos. ¿Sí? ¿Está? Bueno, si les parece, ya había pensado en hacer un ejercicio con ustedes, pero visto que son 11:30, seguimos mañana y les pediría que se fijen en las diapositivas y que para mañana, si quieren, para hacer este ejercicio de que queden de fijación de conceptos, traigan ejemplos de sistemas
y entre todos discutimos, por lo menos dedicamos un ratito a discutir cuáles son las entradas, cuál es el proceso, cuáles son las salidas, qué sería retroalimentar en ese sistema, cuál sería la frontera. Busquen ejemplitos de cualquier cosa o imagínense ejemplos de cualquier cosa que consideren un sistema. Entonces le aplicamos los conceptos para que ya quede fijo las ideas. Profe, un Sí. compañero pregunta si se puede crear un sistema de absolutamente casi todo. Y El universo. claro, el universo, exacto. Tendría que hablar del universo como sistema. Digamos, y ahí puedo volver a decir cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, digamos, tendré que hablar de la energía del universo, las transformaciones que se producen, lo que sí no sé si tendría como una utilidad, qué sé yo, una utilidad tan grande, digamos, definir algo tan grande, pero sí, podrías llegar a ser el universo. Pero tendrías que ver cuáles son las salidas en las entradas. Y si te querés ir hasta el borde del universo para averiguarlo, ya es el Claro. interés de cada uno. Claro, tal cual, no nos da un poco el costo, todavía no hemos llegado a los confines del universo para definir a ver qué le estamos sacando al pobre universo. Pero no sé si defino la Tierra o si puedo llegar a encontrar, necesito la energía del Sol, ¿sí? Entonces puedo llegar a identificar las entradas, digamos. Pero sí, algo tan grande que abarque todo sería complicado. Claro, sí, podría llegar a ser muy costoso, digamos, y puede no estar estudiado y no tener un interés de estudio real. Digamos, ¿le interesa a quién va al universo? Sí, le interesa a quién va al universo, pero bueno, todavía es como que no estamos a un nivel de decir cuáles son los confines del universo justamente para definir los límites. Esa es justamente la ventaja de este enfoque, por lo menos según yo lo veo, digamos, que me permite definir los objetos de estudio y bueno, y me permite saber lo que no sé también, o sea, no sé cuáles son las salidas del universo. No sé si estaremos produciendo alguna materia, no sé si los planetas que se destruyen, el resto que queda sale para algún lado, queda dentro. Digamos, todavía hay cosas que a los agujeros negros. Bien. Bueno, ahí entonces leo esa última preguntita. Gracias, Lucas. Nos vemos, chicos. Sistema estable y no estable, contesto esta. ¿Se refiere a qué tan independiente? No, no se refiere a la independencia, a la estabilidad, sino se refiere a el hecho de que el comportamiento que exhiba sea estable, ¿sí? A eso se refiere. La independencia, gracias, Chic, la independencia está más relacionado con la autonomía. Digo, si puede proceder o actuar de manera independiente, exhibir un comportamiento independiente, yo lo relaciono más con la autonomía. No con el tema de estable o no estable. Si es estable es porque sus entradas y sus salidas mantienen un ritmo. A eso se referiría como estable. ¿Va bien? Creo que Franco preguntó. Se me fue Franco. Ah, bien, perfecto. Muy bien. Nos vemos mañana, chicos. Nos vemos, profe. Chao, Profe, profe, gracias. Mañana. Chao, profe. Chao, profe. Ante Messi. Chao, Profe. profe. Chao, Hasta profe, nos mañana. vemos. Chao, nos vemos. Gracias, Bueno, nos chicos. juntamos en el Barloba, profe. Sí, por favor, esta interacción así no me gusta. Así que Profe, no se olvide de tratar de matricularme, por favor. Muchas gracias. sí, ahora me quedé con eso. Ahora justamente lo anoté, ahora lo hago.
Antes Chao, que se me profe, gracias. nos vemos. Nos antes que vemos, se me olvide. profe. Bueno, hasta mañana, chicos. Cierro y nos vemos mañana.